Mis padres afirmaron que Santa solo visita a los nietos amados. Todos recibieron regalos, salvo mi hija. Forcé una sonrisa, la abrigué y me marché. Una semana después, tomé una decisión que los dejó sin palabras. Me llamo Elena Villalobos. Tengo 34 años, soy madre soltera y vivo en Portland, Oregón. La pasada Nochebuena, mis padres se pararon frente a todos sus nietos y dijeron lo suficientemente alto para que toda la habitación los escuchara: Santa Claus solo le da regalos a los nietos que son verdaderamente amados por sus abuelos. Entonces, el papel de regalo comenzó a volar. Todos los primos recibieron pilas de regalos, excepto una. Mi hija de 6 años se sentó en el suelo con las manos vacías y me preguntó tan bajito que algo se rompió dentro de mí: «Mami, ¿eso significa que el abuelo y la abuela no me quieren?» No lloré. No grité. Simplemente forcé la sonrisa más tranquila que pude, le puse el abrigo, agarré nuestras maletas y salí directamente de esa casa en los suburbios de Indianápolis. Tomamos el vuelo de madrugada a casa esa misma noche. Una semana antes, realmente pensé que llevarla allí era una buena idea. Todavía creen que soy la misma hija quebrada e invisible que se fue de Indiana hace 7 años sin nada. No tienen idea de en qué trabajo ahora, cuánto valgo realmente, o qué pasó en el momento en que decidí que mi pequeña nunca más se sentiría menospreciada frente a ellos. Una semana antes de esa Nochebuena, mi prima Tania Villalobos llamó de la nada. Yo estaba en medio de acostar a Sofía cuando sonó el teléfono con un código de área de Indiana que no había visto en años. Tania era la única que todavía tenía mi número, y aún así apenas lo usaba. «Elena», dijo, con voz suave pero urgente. «Tu mamá me pidió que te contactara. Realmente quieren que tú y Sofía vengan a casa para Navidad. Ha pasado una eternidad». Me quedé congelada en el pasillo de mi apartamento en Portland, con una mano todavía en la puerta del dormitorio de mi hija. Habían pasado 7 años desde que dejé Indiana para siempre, y ninguno de ellos había preguntado por nosotras hasta ahora. Sabía exactamente por qué de repente recordaban que yo existía. Mi hermano menor, Esteban Villalobos, de 30 años, siempre había sido el hijo alrededor del cual giraba todo. Cuando me divorcié a los 27, embarazada y completamente sola, mis padres no me ofrecieron un sofá, $1 ni siquiera una llamada telefónica. Esteban estaba comenzando su primer negocio en ese entonces, y cada centavo extra iba para él. Me mudé al oeste con una maleta, di a luz a Sofía sola y nunca miré atrás. Hoy en día, soy una científica investigadora senior de IA que trabaja de forma remota para un laboratorio que licencia algoritmos a algunas de las empresas tecnológicas más grandes del planeta. Solo mis bonos son más de lo que la mayoría de la gente ve en años. Pero nunca publiqué sobre ello, nunca presumí, nunca envié fotos de los cheques. Hasta donde mi familia sabía, yo seguía siendo la misma madre soltera en apuros que desapareció. Tania seguía hablando. Te extrañan y ni siquiera han conocido a Sofía. Es su nieta. Esa última palabra golpeó diferente. Miré a mi pequeña durmiendo plácidamente, su cabello oscuro esparcido sobre la almohada, completamente inconsciente de que las personas que compartían su sangre nunca habían pedido ver su cara ni una sola vez. Le dije a Tania que lo pensaría. Colgué y me senté en el suelo fuera de la habitación de Sofía durante mucho tiempo. La verdad es que una parte de mí quería que mi hija supiera de dónde venía, aunque fuera solo una vez. Quería que tuviera al menos un recuerdo de sus abuelos, incluso si no se lo merecían. Así que tomé la decisión que cambiaría todo. Reservé 2 boletos de ida y vuelta de Portland a Indianápolis para la semana de Navidad. Pasé los siguientes días comprando con propósito. Elegí regalos caros y considerados. Bufandas de cachemira para mis padres, Patricia y Leonardo Villalobos, un reloj de alta gama para Esteban, hermosos aretes para su esposa Adriana, y una montaña de juguetes y ropa para sus 2 hijos. Para Sofía, compré el abrigo más cálido que pude encontrar porque los inviernos de Indiana muerden fuerte, y quería que estuviera protegida de algo más que el frío. Envolví todo perfectamente, cargué 2 maletas y me dije a mí misma que esto se trataba de darle a mi hija un momento familiar, nada más. Me convencí de que podía manejar lo que viniera, que era lo suficientemente fuerte para protegerla del mismo favoritismo en el que crecí ahogándome. Estaba equivocada. Pero esa noche,
sentada en el avión, sosteniendo la mano de Sofía mientras ella pegaba la cara a la ventana, viendo desaparecer las luces de la ciudad debajo de nosotras, todavía creía que estaba haciendo lo correcto. No tenía idea de que en menos de 10 días saldría de la casa de mis padres por última vez y que mi pequeña nunca volvería a poner un pie en ella. La Nochebuena llegó más rápido de lo que quería. Apenas habíamos terminado la cena cuando mamá aplaudió y anunció que era hora de abrir los regalos bajo el árbol. La sala de estar en la casa de mis padres, en las afueras de Indianápolis, se llenó rápidamente de ruido y emoción. Mis padres, Patricia y Leonardo Villalobos, ocuparon sus lugares habituales en los sillones reclinables a juego que tenían desde que yo era niña. Mi hermano menor, Esteban, el que siempre ponían primero, se desparramó en el sofá con el brazo alrededor de su esposa, Adriana. Sus 2 hijos se lanzaron sobre las cajas envueltas brillantemente en el segundo en que papá dio la señal. El papel volaba por todas partes. Los juguetes se derramaban por la alfombra y la habitación estalló en el tipo de alegría caótica que solo se ve en los niños pequeños en Nochebuena. Sofía se sentó con las piernas cruzadas cerca de la chimenea con el vestido rojo nuevo que le había comprado para el viaje, con los ojos muy abiertos, esperando su turno que nunca parecía llegar. Vi cómo la pila a su lado permanecía vacía, mientras que todos los demás nietos terminaban enterrados en regalos. Un primo recibió una consola de juegos, otro una tableta, el tercero una montaña de ropa todavía con las etiquetas. Los hijos de Adriana ya estaban peleando por un auto a control remoto que probablemente costaba más que mi primer mes de alquiler cuando me mudé al oeste. Entonces mamá se puso de pie alisándose el suéter y lo dijo lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Santa Claus solo trae regalos a los nietos que son verdaderamente amados por sus abuelos. La habitación se quedó extrañamente silenciosa durante medio segundo antes de que el sonido del papel rasgado comenzara de nuevo. Sofía miró hacia abajo a su lugar vacío en la alfombra, luego me miró a mí. Su labio inferior tembló lo justo para que solo yo lo notara. Se inclinó y susurró, «Mami, hice algo malo». Algo dentro de mí se rompió, pero mantuve mi cara completamente neutral. Me estiré y le aparté el pelo como si nada hubiera pasado. A nuestro alrededor, la celebración continuó como si nadie acabara de trazar una línea en la arena con mi hija del lado equivocado. Esteban se rió y le dijo a su hijo mayor que compartiera el nuevo dron con su hermano. Papá asintió con aprobación, hablando ya de lo rápido que el niño dominaría su vuelo. Adriana tomaba fotos, asegurándose de capturar cada momento perfecto para las redes sociales. Me quedé sentada, con un brazo alrededor de Sofía, sintiéndola hacerse más pequeña contra mí con cada minuto que pasaba. Yo había traído regalos, 2 hermosos, caros, envueltos con el tipo de cuidado que tomaba horas. Estaban intactos cerca de la puerta porque nadie se había molestado en entregarle nada a mi hija, ni siquiera habían reconocido las bolsas que cargué al entrar. El mensaje era más claro que cualquier palabra que pudieran haber elegido. Sofía finalmente se arrastró a mi regazo y enterró la cara en mi hombro para que nadie viera las lágrimas que estaba conteniendo. Froté círculos lentos en su espalda y miré al otro lado de la habitación a las personas que se suponía debían protegerla. Las mismas personas que habían pasado toda mi infancia asegurándose de que supiera exactamente dónde clasificaba yo. Esa noche me di cuenta de que algunos patrones nunca cambian, sin importar cuántos años pasen o cuán lejos vueles para alejarte de ellos. Y por primera vez desde que bajé del avión, entendí que venir aquí nunca se había tratado de darle a Sofía una familia. Se había tratado de probarme a mí misma que podía sobrevivir volviendo a entrar en la misma habitación donde una vez me sentí invisible. Para cuando se abrió el último regalo y los niños corrían desenfrenados con juguetes nuevos, Sofía se había quedado dormida contra mí, exhausta de tratar de ser valiente. La llevé arriba a la habitación de invitados que solía ser mía, la acosté y me quedé en la oscuridad, escuchando las risas que aún subían desde abajo. Sabía exactamente lo que traería la mañana siguiente. Y por primera vez en 7 años, ya no tenía miedo. La mañana siguiente llegó demasiado temprano. Me desperté con el sonido de Sofía tarareando en el baño mientras se cepillaba los dientes, tratando de actuar como si nada hubiera pasado la noche anterior. Abajo, el olor a café y rollos de canela subía por las escaleras, la misma rutina de la mañana de Navidad que recordaba de la infancia. Respiré hondo, vestí a mi hija con el suéter más cálido que había empacado y bajamos las dos para enfrentar lo que viniera después. Mamá ya estaba ajetreada en la cocina con su delantal rojo, papá leyendo el periódico en la mesa, y Esteban sirviéndose un tercer rollo,
mientras Adriana servía jugo de naranja para los niños. Nadie mencionó el lugar vacío debajo del árbol ni las palabras que se habían dicho. En cambio, mamá sonrió demasiado brillante y preguntó si Sofía quería panqueques con forma de reno. Esperé hasta que todos se acomodaran alrededor de la mesa antes de hablar. Entonces, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Hubo alguna razón por la que mi hija no recibió ni un solo regalo anoche? La habitación se quedó quieta. Esteban sonrió con suficiencia primero, luego soltó una risa corta. Vamos, Elena. Todavía estás sirviendo mesas en Oregón, ¿verdad? No queríamos desperdiciar nada elegante en alguien que probablemente no pueda apreciarlo. Papá dobló su periódico y asintió como si eso tuviera mucho sentido. Adriana se tapó la boca pero no pudo ocultar la sonrisa. Mamá siguió volteando panqueques, fingiendo que no había escuchado la pregunta en absoluto. Dejé mi café lentamente. En realidad, dije, mirando directamente a Esteban, dirijo un equipo de ética de IA. Nuestro último acuerdo de licencia fue de 7 cifras después de impuestos. Podrías haber escuchado el termostato encenderse. La sonrisa de Esteban se congeló a la mitad. Las cejas de papá se dispararon tan rápido que pensé que podrían desaparecer en la línea de su cabello. Mamá se volvió desde la estufa con la espátula todavía en la mano, con la boca abierta. Adriana se recuperó primero y soltó una risa nerviosa que murió en el momento en que nadie se unió. 7 cifras. Las palabras flotaban en el aire como humo. Papá se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante. Bueno, eso es impresionante. ¿Por qué nunca dijiste nada? Mamá intervino antes de que pudiera responder. Elena, cariño, estamos tan orgullosos. ¿Verdad, Leonardo? Ella se estiró a través de la mesa como si quisiera apretar mi mano, pero no me moví. Deberías habernos dicho. Habríamos hecho una celebración más grande por tu regreso a casa. Esteban encontró su voz de nuevo, solo que ahora sonaba diferente. Cuidadosa. ¿En serio, Elena, eso es enorme? ¿Qué tipo de empresa tira dinero así? Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente. El tipo que paga a las personas que construyen cosas que realmente importan. Los ojos de Adriana se dirigieron a los aretes de diamantes que le había traído, todavía sin abrir en su caja junto a la puerta. Mamá comenzó a hablar a 1000 por hora sobre cómo siempre supieron que yo era inteligente, como les decían a todos en la iglesia que estaba haciendo grandes cosas en el oeste, como deberíamos planear una gran cena familiar antes de que Sofía y yo nos fuéramos. Papá preguntó sobre mi casa, mi auto, si alguna vez pensaba en mudarme más cerca para que pudieran ver más a su nieta. Esteban de repente recordó que necesitaba consejo sobre una idea de aplicación en la que había estado trabajando y se preguntó si tenía tiempo para mirarla más tarde. Las mismas personas que se habían reído de la idea de que yo tuviera éxito ahora hacían fila para actuar como si nunca hubieran dudado de mí ni por un segundo. Vi el cambio ocurrir en tiempo real y no sentí nada más que una fría claridad. Sofía se sentó en silencio a mi lado comiendo su panqueque de reno, mirando hacia arriba cada vez que alguien decía mi nombre en ese nuevo tono ansioso. Ella tenía la edad suficiente para notar la diferencia y eso hizo que me doliera el pecho más que cualquier otra cosa. Para cuando terminó el desayuno, todo el ambiente de la casa había cambiado. Mamá insistió en tomarnos fotos de todos nosotros juntos junto al árbol, asegurándose de que Sofía estuviera al frente y al centro esta vez. Papá seguía haciendo preguntas sobre opciones sobre acciones y planes de jubilación. Esteban merodeaba, esperando el momento perfecto para llevarme aparte. Sonreí cuando necesité responder lo que me apetecía responder y mantuve mi mano en el hombro de mi hija todo el tiempo porque ya sabía lo que vendría después y estaba lista. La mañana de Navidad apenas llegaba al mediodía cuando Esteban me agarró del brazo. Me condujo hacia la cocina con Adriana justo detrás de él, cerrando la puerta para que los niños no escucharan. En el momento en que hizo clic al cerrarse, las sonrisas falsas desaparecieron. Esteban se apoyó contra el mostrador y fue directo al grano. Elena, esta idea de startup en la que he estado trabajando es algo seguro. Solo necesitamos unos cientos de miles para despegar. Obviamente estás en posición de ayudar ahora. Adriana asintió rápidamente, con los ojos brillantes. Es una aplicación para rastrear los gastos familiares. Los inversores ya están circulando, pero necesitamos dinero puente.
Entrarías desde el principio. Miré de uno a otro y sentí que el aire salía de la habitación. 7 cifras después de impuestos, y lo primero que querían era un cheque en blanco para otro sueño a medio cocinar. Me crucé de brazos y respondí con una palabra. No. La cara de Esteban se endureció al instante. ¿Qué quieres decir? No, quiero decir exactamente eso, dije, manteniendo mi voz baja para que Sofía no escuchara desde la sala de estar. No te voy a dar ni un centavo. La puerta de la cocina se abrió de golpe y mamá entró furiosa, papá justo detrás de ella. Claramente habían estado escuchando. La cara de mamá estaba roja, con las manos en las caderas. Después de todo lo que hicimos por ti, gritó lo suficientemente fuerte como para que escuchara los pasos de Sofía detenerse en el pasillo. Papá dio un paso adelante, señalándome. La familia ayuda a la familia, Elena. Así es como funciona. Esteban volvió a intervenir antes de que pudiera respirar. Nos debes. Después de que te criamos, te pusimos un techo sobre la cabeza. Vas a darnos la espalda en el momento en que tienes dinero. Esperé hasta que todas las voces se callaron. Entonces miré a mamá primero. Hiciste el mínimo indispensable que se supone que debe hacer cualquier padre. La comida y una cama no son un favor. Son tu trabajo. Cuando estaba embarazada y no tenía a dónde ir, me dijiste que me las arreglara sola porque Esteban necesitaba otro préstamo para su último negocio fallido. Me volví hacia papá. La familia ayuda a la familia. ¿Dónde estabas cuando trabajé en 3 empleos mientras iba a la escuela a tiempo completo? ¿Dónde estaba la ayuda cuando nació Sofía y no tenía una sola persona para sostenerla para poder ducharme? Finalmente, encaré a Esteban. ¿Y tú? No te debo nada. Vi cada dólar que nunca recibí ir directamente a tus bolsillos toda mi vida. Has tenido más segundas oportunidades de las que la mayoría de la gente tiene en 10 vidas. Esta no va por mi cuenta. Mamá comenzó a llorar, el tipo de llanto fuerte y dramático que siempre usaba cuando no se salía con la suya. Papá intentó la culpa después. Piensa en tus sobrinos. Piensa en la salud de tu madre. No me inmuté. Estoy pensando en mi hija. A la que le dijeron anoche que no era lo suficientemente amada para un bastón de caramelo. Eso termina hoy. Los gritos comenzaron de nuevo, superponiéndose, acusando más fuerte. Pasé junto a ellos, encontré a Sofía parada con los ojos muy abiertos en el pasillo, aferrada a su conejo de peluche, y la levanté sin detener mi paso. Agarré nuestros abrigos y la maleta que nunca desempacamos por completo. Mamá nos siguió hasta la puerta, todavía gritando sobre gratitud. Papá bloqueó el pasillo durante medio segundo antes de hacerse a un lado cuando vio mi cara. Esteban me llamó egoísta una última vez. No le respondí a ninguno de ellos. A primera hora de la tarde, estábamos en un Uber camino al Aeropuerto Internacional de Indianápolis. Reservé los últimos 2 asientos en el vuelo de la tarde de regreso a Portland mientras Sofía se dormía contra mi hombro en la terminal. Cuando el avión despegó, ella presionó su cara contra la ventana y se despidió de las luces de la ciudad abajo. No miré atrás ni una vez. Esa fue la última vez que cualquiera de nosotras puso un pie en Indiana. 13 meses después, llegó el aviso. Un sobre blanco simple con el sello del condado apareció en mi buzón de Portland, dirigido a mí desde una oficina de abogados de Indiana. Adentro estaba la presentación oficial de ejecución hipotecaria de la casa en la que mis padres habían vivido durante 35 años. El banco finalmente había actuado después de que se saltaran demasiados pagos de la segunda hipoteca que habían firmado para Esteban años antes. El documento enumeraba a Patricia y Leonardo Villalobos como demandados y les daba 30 días para desalojar. Lo leí una vez, lo doblé y lo deslicé de nuevo en el sobre sin decirle a nadie. En pocas semanas, la noticia se extendió por el viejo vecindario más rápido que un incendio forestal. El puntaje de crédito de Esteban se había hundido tanto que ningún empleador lo tocaría para nada por encima del salario mínimo. Las verificaciones de antecedentes marcaban las deudas impagas y los préstamos firmados ahora en mora. Pasó meses enviando solicitudes y sin recibir respuesta. Cada rechazo, otro ladrillo en el muro que se cerraba a su alrededor. Adriana tomó turnos extra en el hospital donde ya trabajaba como enfermera y tomó horas de fin de semana en una tienda minorista solo para cubrir lo básico.
Sus hijos comenzaron a aparecer en eventos escolares con los mismos abrigos desgastados que habían usado el invierno anterior. La familia que una vez publicó fotos perfectas de Navidad cada año de repente se quedó callada en las redes sociales. El grupo de la iglesia al que habían pertenecido durante décadas se volvió frío casi de la noche a la mañana. La gente que solía invitarlos a cada comida compartida dejó de llamar una vez que se corrió la voz sobre la ejecución hipotecaria y las inversiones fallidas contra las que todos habían advertido. Los domingos por la mañana se volvieron solitarios. Mamá y papá se sentaban en el mismo banco que habían reclamado desde los años 80 con asientos vacíos a ambos lados. Entonces comenzaron a llegar los mensajes. Primero fue mamá a través de una vieja dirección de correo electrónico que debe haber desenterrado, preguntando si había oído hablar de la casa y si podía ayudarlos a conservarla. Papá intentó después desde un número que no reconocí, dejando un mensaje de voz sobre facturas médicas y lo difícil que se había vuelto todo. Esteban envió mensajes de texto largos explicando que solo un préstamo mío arreglaría todo y les permitiría comenzar de nuevo. Adriana incluso envió un mensaje una vez diciendo que los niños extrañaban a Sofía y que tal vez todos podríamos dejar el pasado atrás. Bloqueé cada número y dirección nueva en el momento en que apareció. Amigas de la tía de la escuela secundaria reenviaron capturas de pantalla de publicaciones que mamá había puesto en el grupo local de Facebook pidiendo oraciones porque su hija los había abandonado en su momento de necesidad. Los comentarios debajo eran una mezcla de simpatía y miradas de reojo de personas que recordaban cómo realmente sucedieron las cosas hace años. Los vi todos porque alguien siempre me los enviaba, pero nunca respondí. La gota que colmó el vaso llegó cuando apareció un aviso del sheriff en su puerta principal. Fotos del papel naranja brillante llegaron a internet incluso antes de que llegaran los camiones de mudanza. Alquilaron un pequeño apartamento a 20 minutos del viejo vecindario y vendieron la mayoría de los muebles para cubrir los depósitos. La casa en la que crecí, la que tenía el gran árbol en el patio delantero y el columpio del porche que construyó papá, ahora pertenecía al banco. Vi las actualizaciones ir y venir desde la distancia de la misma manera que ves las nubes de tormenta moverse por el cielo de otra persona. Sofía nunca volvió a preguntar por ellos. Había dejado de dibujar imágenes con abuelos extra en las esquinas meses antes. Portland se había convertido en el único hogar que recordaba, y la gente en Indiana se había desvanecido en historias que ya no contaba. La vida seguía avanzando, mientras la de ellos se encogía con cada pago perdido y cada puerta cerrada. Y por primera vez, entendí que las consecuencias no siempre necesitan tu ayuda para encontrar a las personas que se las ganaron. Han pasado casi 2 años desde ese vuelo a casa. Cerré el trato de una casa de 4 habitaciones en los tranquilos suburbios a las afueras de Portland la primavera pasada, del tipo con un amplio patio trasero que realmente recibe sol y un porche lo suficientemente grande para que Sofía ande en bicicleta en círculos. Nos mudamos justo cuando florecían los cerezos, y ella reclamó la habitación con el asiento en la ventana en el momento en que la vio. Verla correr por el pasto nuevo cargando cajas del doble de su tamaño se sintió como la primera página de un capítulo que nunca pensé que llegaría a escribir. Sofía comenzó primer grado en una de las mejores escuelas primarias públicas de la zona este otoño. Llega a casa todos los días cubierta de pintura o brillo contándome sobre los libros que leen en clase o el nuevo amigo que le cambió la carta brillante de Pokémon. Los maestros envían notas sobre lo amable que es, lo rápida que es para ayudar a los demás, y guardo cada una en una carpeta que tengo en el mostrador de la cocina. El trabajo me ascendió a directora de ética de IA el invierno pasado. Mi equipo ahora dirige proyectos para 3 clientes importantes, y los contratos siguen creciendo. Todavía trabajo principalmente desde casa, lo que significa que estoy allí cuando Sofía baja del autobús, y nos sentamos juntas en la gran mesa de madera haciendo la tarea mientras se cocina la cena. El dinero es bueno, pero la libertad de ponerla a ella primero es lo que realmente importa. Así es como conocí a Hugo. Es un ingeniero estructural que consulta en proyectos de construcción ecológica en todo el noroeste. Nos encontramos en una noche de padres y maestros cuando la escuela de Sofía celebró una feria STEM para familias. Él estaba allí con su sobrina porque su hermana viaja por trabajo. Terminamos hablando durante horas sobre todo, desde muros de carga hasta por qué algunas personas piensan que la sangre hace a una familia, cuando claramente no lo hace. Hugo creció en California y cortó contacto con sus propios padres hace años después de que eligieran lados de una manera que dejó un daño permanente. Cuando le conté mi historia, no se inmutó ni trató de arreglarlo. Solo escuchó,
Asintió y dijo que entendía exactamente lo que se siente construir una vida sin mirar atrás. Comenzamos a salir despacio, con cuidado, siempre poniendo a Sofía primero. En estos días, nuestros fines de semana parecen viajes a la costa para buscar agatas, noches de cine en el sofá con demasiadas palomitas de maíz y mañanas de sábado en el mercado de agricultores donde Sofía elige flores para la mesa de la cocina. Hugo se mudó hace 6 meses después de que convertimos la habitación libre en una oficina que ambos usamos. Él le lee cuentos antes de dormir cuando tengo llamadas tarde y ella lo llama por su nombre pero busca su mano de la misma manera que busca la mía. Hablamos sobre el futuro en momentos tranquilos después de que ella se duerme. Otro hijo, tal vez 2. Un jardín más grande, viajar una vez que sea lo suficientemente mayor para recordarlo. Ninguno de esos planes incluye a nadie de Indiana. Y eso se siente exactamente correcto. Algunas noches me paro en la ventana de la cocina mirándolos construir fuertes en el patio trasero con mantas y sillas, riendo lo suficientemente fuerte para que los vecinos escuchen. La casa huele a café y crayones y a lo que sea que Hugo esté asando para la cena. Los dibujos de Sofía cubren el refrigerador. Explosiones brillantes de color que no tienen nada que ver con el gris en el que crecí. Así es como se ve la paz cuando finalmente dejas de esperar a que la gente cambie. Es ordinario y extraordinario al mismo tiempo. Es mío y es nuestro y nadie puede volver a quitárnoslo. El mes pasado, llegó la carta. Un sobre grueso de un bufete de abogados de Indiana llegó por correo certificado requiriendo mi firma. Adentro había documentos judiciales presentados por Patricia y Leonardo Villalobos solicitando derechos formales de visita de abuelos bajo la ley estatal. Alegaban que el contacto regular con Sofía sería en su mejor interés y me acusaban de negarles el acceso sin causa. La presentación incluía declaraciones juradas sobre cuánto extrañaban a su nieta y cómo la falta de relación estaba dañando los lazos familiares. Le entregué los documentos a mi abogado el mismo día. La audiencia duró menos de 1 hora. Traje documentación del incidente de Nochebuena, incluida la cita exacta que mamá había usado frente a todos los nietos. Presenté declaraciones de carácter de los maestros de Sofía describiendo lo feliz y bien adaptada que está ahora. Mi abogado presentó evidencia de que cualquier contacto con mis padres expondría a mi hija al mismo favoritismo y negligencia emocional que experimenté al crecer. El juez revisó todo en silencio, cuando falló, tomó 30 segundos. Petición denegada. No se ordena visita. Caso cerrado. La orden escrita citaba evidencia clara de que el contacto forzado no serviría al bienestar emocional de la niña. 2 semanas después, llegó otra carta, esta de su abogado, preguntando si podíamos arreglar las cosas en privado ahora que el tribunal había hablado. Respondí una línea a través de mi propio abogado e hice que la entregaran el mismo día. Perdieron ese derecho la noche que le dijeron a mi hija de 6 años que no era amada. Esa fue la última comunicación que envié. Escuché a través de canales lejanos que mamá y papá se mudaron a un apartamento para personas mayores más pequeño después de que finalizó la ejecución hipotecaria. Esteban todavía no ha encontrado trabajo estable por encima del nivel de entrada porque su historial crediticio marca cada solicitud. Adriana cambió a turnos nocturnos para mantener las facturas pagadas. La familia que una vez llenó todo un callejón sin salida con luces de Navidad ahora mantiene sus cortinas cerradas la mayoría de las noches. Tomaron sus decisiones hace mucho tiempo y esas decisiones hicieron inevitable el resto de esta historia. La verdadera familia aparece. Protegen a la persona más pequeña en la habitación incluso cuando les cuesta algo. El resto, algunas puertas permanecen cerradas para siempre, y eso no es un castigo. Es paz.